Hola, iniciado. Hoy en la reflexión número 72 vamos a hablar de qué es vivir como si todo fuera un milagro. Se atribuye a Albert Einstein la descripción o la definición de que hay dos formas de vivir, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. También Carl Jung hablaba del concepto de las sincronicidades. Estos dos conceptos, el de las sincronicidades y el de la idea de los milagros, nos posicionan en una forma específica de enfocar la experiencia. Supongo que sabrás lo que son las sincronicidades, son esos guiños que te da la vida para recordarte que todo opera a tu favor, aun cuando puede parecer que en ese momento no está siendo así. Un ejemplo de sincronicidad bonita que me gustaría compartiros es uno que viví justo el día que envié el email, el domingo que envié el email de la reflexión número 66, la de mensaje de los ángeles. Justo en el momento en que se envió esa reflexión, porque yo las dejo programadas antes, ya que os llegan los domingos a las 8 de la mañana y normalmente yo a esa hora estoy entrenando, estoy haciendo deporte. Entonces, cuando os llegan las reflexiones, normalmente yo no estoy ahí, en el ordenador, quiero decir. Y fue bonito porque el domingo 14 de septiembre, el de la reflexión número 66, yo había ido a nadar temprano por la mañana y luego estaba estirando en una azotea muy bonita que tiene mi gimnasio, o sea, al aire libre, al descubierto, estaba haciendo un poquito de yoga, un poco de estiramientos y justo cuando estaba haciendo la postura del muerto de yoga, Savasana, que básicamente es estar tumbada boca arriba, estaba mirando el cielo. Ya había amanecido, había luz, más o menos, sí había luz, y veo caer del cielo una pluma. Y la sigo con la mirada y caí así despacito y pensé, ¿la cojo? No la cojo, pero como iba tan despacito, porque las plumas cuando caen van haciendo un vaivén, no caen rectas porque pesan muy poco, y fui y la cogí. Y fue curioso porque miré la hora que era y eran las 8 de la mañana. Era el momento en el que os estaba llegando a vosotros la reflexión y publicándose el vídeo también en YouTube. Y nada, pues lo puedes interpretar como una simple casualidad o lo puedes interpretar como una sincronicidad desde la perspectiva de que la reflexión de ese domingo hablaba del mensaje de los ángeles y pues se dice que las plumas representan que hay un ángel cerca. Eso es un ejemplo de sincronicidad. Hay una muy famosa de Carl Jung con respecto a un escarabajo. Creo que tiene que ver, puedo que me equivoque, pero decía algo así, te estaba haciendo terapia, Carl Jung era un psicoterapeuta, y estaba haciendo terapia a una chica que dijo que había soñado con un escarabajo, no sé si dorado o verde, como un escarabajo muy especial y justo apareció por la ventana. Puede que me equivoque, pero os lo digo un poco de memoria. Esos son sincronicidades y eso ocurre todo el tiempo. Ahora bien, no hay que caer tampoco en el extremo de estas personas que ven que todo es una sincronicidad, porque al final nosotros vamos a ver sincronicidades donde las queramos ver. Es importante vivir como si todo fuera un milagro, desde la perspectiva, un milagro, según un curso de milagros, es un cambio de percepción, ¿vale? Entiendo que cuando Einstein hablaba de milagro no se refería tanto a un cambio de percepción, sino a la concepción. Sí, no se refería a eso. Si entendemos un milagro como ver la vida como algo maravilloso, algo que está interconectado entre sí, sí que está aludiendo esa idea de milagro a un cambio de percepción, percibe la vida desde una totalidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de milagro no es como algo mágico que pase a pesar de nosotros, sino al revés, opera a expensas de nosotros, es a nuestro cargo, a nuestra cuenta, es algo que proviene de un acto volitivo o de una serie de actos volitivos que generan un entrenamiento mental y un trabajo para que nos alineemos con una forma muy específica de vivir la vida, que tiene que ver con ese amor, esa comprensión, esa interconexión que hay entre todo. Es la correlación causa-efecto de la que hablo en el curso esencial de autoconocimiento que te dejo aquí enlazado, que se basa en las leyes del Kybalión. Pues esa correlación causa-efecto es la que hace que opere un milagro o que podamos percibir la vida como si fuera milagrosa, según las palabras de Einstein.
Entonces, tanto el milagro como la sincronicidad apuntan directamente a una manera de entender la experiencia desde un enfoque trascendente, entendiendo al ser humano no como meramente un cuerpo físico, sino como una realidad mucho más amplia, compuesta de una serie de cuerpos más sutiles que le conectan con una realidad que trasciende meramente el plano físico o material. Hay varias historias, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, que hablan de esa magia, de ese potencial de maravillarnos por la experiencia. Y maravillarse por la experiencia no es nada naif en sí mismo, sino tiene que ver con el camino de la magia, con el camino iniciático que emprende todo aquel que no ha olvidado su poder, no ha olvidado su capacidad creativa, ser co-creadores de la experiencia y por supuesto no ha olvidado su naturaleza espiritual. De estos cuentos que representan el viaje iniciático me quiero centrar en El Mago de Oz, entre otras cosas porque fue una historia que cuando era pequeña me impactó mucho, porque en el colegio nos llevaban a un teatro que se llamaba el Teatro San Paul, que de hecho creo que sigue existiendo, que era un teatro para niños aquí en Madrid. Y creo que nos llevaron una vez a ver esa obra, una o dos, pero recuerdo una especialmente, en la que para mí era fascinante porque tenía la sensación de que en esa obra hacían magia. Había algo que percibía muy mágico en los actores. No sé, me encantaba esa obra de teatro. Por eso digo que no sé si la fui a ver una vez o dos, pero mi sensación era, yo creo que estaba lo que durara la obra, que a lo mejor era una hora, no sería más porque éramos niños, pero recuerdo la sensación de estar boquiabierta, prendada de los personajes, prendada de cómo actuaban. Los que no conocéis la historia de Dorothy, del Mago de Oz, es una niña, que ahora os contaré un poquito la historia, pero bueno, básicamente es una niña que vive en una granja de Kansas y que vive su propio viaje iniciático simbólicamente, en el que encuentra a un espantapájaros que representa la sabiduría olvidada, un hombre de hojalata que dice que no tiene corazón, el amor olvidado, y bueno, el espantapájaros dice que tiene la cabeza llena de paja y no tiene cerebro, ¿no? Que no es listo. Y también se encuentra un león cobarde, que se ha olvidado de su coraje, su valentía. Al final está hablando de virtudes, ¿no? La sabiduría o el discernimiento, el amor o la justicia se puede considerar también como amor, y el coraje, la valentía son virtudes. Pues se encuentra a estos tres personajes en su camino a encontrar el Mago de Oz, que ahora detallo un poquito más lo que representa cada cosa. Y bueno, y juntos emprenden el camino junto a Totó, su perrito. Y es una historia muy bonita, la verdad. Que por cierto, para escribir esta reflexión me volví a ver la película, la de 1939, y por lo visto, bueno, ese rodaje fue un drama, la historia que hay detrás, así que si queréis vivir la magia de la película, no leáis esa información antes, ved la película y ya después os enteráis un poco de la historia que hay detrás de la actriz. Bueno, esto pasa en muchos rodajes, de hecho, que son muy duros. Básicamente fue un rodaje muy duro, tampoco esperéis nada súper grave, pero bueno, hubo algunos episodios por temas no os quiero contar más, pero el tema de los disfraces que causó algún que otro problema de salud de alguno de los personajes, así como fue una peli rodada en Technicolor en el 39, lo cual era algo que generaba mucho calor por los focos, etcétera, etcétera. Y bueno, es una peli bonita de ver, es infantil, obviamente, y es interesante de ver si sabes la historia que representa detrás, que ahora os voy a detallar, pero bueno, la vi el otro día y me pareció súper bonita la historia y la actriz, bueno, me parece increíble, la verdad me gusta mucho cómo lo hace, cómo canta, todo. Judy Garland es la actriz, que no recordaba el nombre. El caso, que cuando iba a ver esa obra de teatro, al Teatro San Paul, me fascinaba, me encantaba y yo pensaba que hacía magia. Y lo curioso es que el otro día, hablando con mi novio, que él también fue a ver esa obra cuando era niño, hablando sobre esta obra me contaba que fue la primera vez
que tuvo la sensación de haber sido engañado, porque en una de las escenas sacan un cartel. Él me lo recordó porque yo no lo recordaba, yo lo recordaba como ¡wow, magia, esto es increíble! ¿Cómo ha podido pasar esto? Resulta que lo que yo recordaba como magia era que en un momento de la obra llegan a un lugar y dicen no, es por allí, y señalan detrás de todos los niños, señalan como al fondo del teatro. Entonces todos los niños, naturalmente, cuando el actor dice es para allí, cuando rompen la barrera, ¿no? Tiene un nombre técnico, romper la cuarta pared, se llama en el cine o en el teatro, cuando se rompe, pues sí, la cuarta pared, cuando se rompe esa... Joder, perdonadme si estoy haciendo un audio un poco denso porque honestamente es sábado por la noche, acabo de venir de nadar y estoy como un poco relajada además, cansada y quizá voy un poquito lenta. Entonces rompe la cuarta pared los actores porque en mitad de la obra dicen ¡es allí! Y señalan para atrás. Entonces todos los niños nos giramos y miramos para atrás y dicen no, es aquí. Y volvemos a mirar al escenario. Y en ese ínterin básicamente lo que han hecho es coger un cartel, poner un cartel, hacer que un cartel que no estaba apareciera. Ya veréis a qué se refiere si veis la película del Mago de Oz, veréis a qué se refiere ese cartel, ¿vale? Sobre el Mago de Oz, sobre el mago en sí. El caso es que él me decía que él recordaba eso como un engaño, porque cuando vio el cartel dijo, ¡ay, mierda, me han engañado! Se le quedaba la duda de si el cartel lo habían puesto ahí, porque éramos todos niños, es un teatro para niños, para que lo tengáis en cuenta, y éramos bastante pequeñitos, yo recuerdo ser bastante chiquitita. Y me hizo gracia porque hablando de esta obra de teatro el otro día, resulta que yo lo recordaba como magia y él lo recordaba como, me han engañado. Pero bueno, que mi sensación siempre con esa obra fue que hacían realmente magia. Yo tenía la sensación incluso de que los personajes se transformaban, no sé, había algo que me impresionaba de ese teatro. Entonces tengo un muy buen recuerdo de El Mago de Oz. Y bueno, os quiero contar de qué elementos consta un viaje iniciático en estas historias, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, y ¿qué tiene en común con vuestro propio viaje iniciático? Porque nosotros estamos aquí, recordad, para hacer nuestro propio viaje iniciático. Joseph Campbell lo llamaba el viaje del héroe, ¿vale? En primer lugar, es una realidad sombría de la que escapar. En el caso de Dorothy era la granja de Kansas donde vivía, donde nadie le hacía caso porque, bueno, tenía una vecina que era una vieja loca que había pegado a su perrito Totó porque Totó la había mordido y se lo querían llevar al perrito. Entonces ella iba pidiendo ayuda a los granjeros que trabajaban allí, a sus tíos con los que vivía y como que nadie le hacía caso. Estaba en un mundo de adultos donde todo el mundo estaba muy ocupado para hacerle caso. Para ti, ¿cuál es la realidad sombría de la que escapar? Pues la desconexión de tu verdadera naturaleza, cuando empezamos a vivir la vida como si nada fuera un milagro, cuando nos olvidamos de que todo es aquí un juego, que hemos venido a jugar para plantearnos el reto a través del velo del olvido de recordar, nosotros es como que sufrimos una amnesia elegida para ver cuánto de ingenio tenemos, cuánto de recuerdo, cuánto de certeza conseguimos sentir a pesar de no tener las pistas evidentes. Entonces, nuestra realidad sombría de la que escapar es el velo de olvido. El segundo elemento del que consta todo viaje iniciático es algo que te saque de la ensoñación. En el caso de Dorothy es un tornado que todo no queda claro si realmente pasó o es una ensoñación, no importa, es su viaje del héroe, es un tornado que se lleva su casa con ella y su perrito y se la lleva al mundo de Oz. Y para ti, el elemento que te saca de la ensoñación depende. Altamente en grado y en experiencia depende de la persona. Hay gente que tiene experiencias muy rupturistas y para estas personas no hay duda de que tienen que emprender su viaje del héroe. Y hay otros donde tienen pequeños dolores, pequeños sufrimientos en su vida, pero como no son tan dolorosos, pues siguen dentro de la ensoñación o intentan salir un poquito de ella, pero rápido vuelven. Entonces, yo creo que es importante para que alguien se decida a emprender un viaje del héroe, un viaje iniciático, que la experiencia sea lo suficientemente confrontante y puede ser desde una ruptura sentimental a la pérdida de un ser querido, a una crisis existencial profunda de
la vida, qué narices es, qué narices hago aquí. Otro elemento importante es un camino a recorrer. En el caso de Dorothy era el camino de las baldosas amarillas el que tenía que seguir, y en tu caso es el camino de virtud, el camino de las virtudes, del buen hacer, del actuar en base a lo correcto, a valores elevados. Ese es tu camino iniciático. Además, todo viaje de este tipo tiene un dragón al que vencer, un mal al que vencer. Para Dorothy era la bruja mala del oeste, que la quería matar y la perseguía durante todo el camino de baldosas amarillas. Ella tiene que vencer a esa bruja mala. Y para ti, en un grado, tu dragón es tu propio ego, es decir, tus limitaciones, tus patrones aprendidos, todo eso heredado social, culturalmente, familiarmente, que tomas como una orden inamovible. También hablo un poquito aquí del concepto del dragón en el vídeo que dejo aquí enlazado sobre la crisis existencial. Sal de la carrera de la rata se llama. Hablo de las fases, ¿no? De las que habla Nietzsche, por cierto. Y bueno, pues para ti es tu propio ego en un grado, pero también los retos de la vida. Es tu dragón, porque en la vida inevitablemente vas a encontrarte retos, dificultades a nivel externo. Y no hay problema en ello. Hay mucha gente ultra espiritual que cree que si tienes una dificultad en la vida es, ay, pero si todo lo que tienes lo has proyectado tú, si tienes un reto, entonces es que no estás lo suficientemente evolucionado espiritualmente. Para nada. De hecho, algo muy importante y que ocurre en muchas personas que tienen un verdadero trabajo espiritual por delante y que han venido a retarse y han venido a una gran evolución de su espíritu, es nacer en el seno de una familia o de una sociedad o de una cultura o en un tiempo especialmente duro. Porque si tú, mira, obsérvalo por contraste, naces en una familia súper acomodada, todo es fácil, no tienes ninguna dificultad, tienes un amor incondicional, tu vida es fácil, no tienes retos, ¿para qué ibas a desarrollar tu espíritu? Y hay vidas que son así, y también están bien, pero es lo que normalmente el espíritu llama una vida de descanso. Vidas cómodas, poco confrontantes, donde no tiene la personalidad del personaje que retarse en exceso a sí mismo. Son vidas que el espíritu elige como una forma de descansar, de quiero reencarnar, quiero vivir esta experiencia física, pero me la quiero tomar de descanso. Pero las vidas donde hay más dificultades emocionales, físicas, cualquier tipo de reto, haber crecido en un lugar complejo, son vidas que nosotros elegimos desde otro plano porque nos queremos poner a prueba, nos queremos retar y queremos salir brillantes y esplendorosos de esta guerra, de esta experiencia. Luego también, por supuesto, hay aliados en el camino. En el caso de Dorothy era el hada buena, que la llamaban la bruja buena del norte o algo así, pero era un hada, porque incluso en la película como está representada con esa ropa de hada madrina tan bonita, tan esplendorosa, pues es un hada que la guía y ayuda en el camino a Dorothy. ¿Y para ti cuáles serían esos aliados en el camino? Pues lo primero, lo principal, el espíritu en ti, tu referencia interna, esa sabiduría que no está olvidada, simplemente que no la escuchas, esa voz interior que siempre te habla, pero te habla tan bajito, te habla más bajito que la voz de tu propio ego que ni siquiera la escuchas. Eso en primer lugar, pero luego también hay aliados, hay pactos entre vidas que hacemos y son esas personas que aparecen en nuestra vida para llenarnos de luz, para llenarnos de respuestas. Porque fijaos, normalmente hablamos de karma, de relaciones kármicas, como relaciones en las que hay un conflicto, ¿vale? Pero también hay pactos de vidas, de personas con las que venimos simplemente a compartir, simplemente a disfrutar, simplemente a crecer. Eso es lo que yo, por ejemplo, siento con mi grupo de almas, con los compañeros con los que hago un trabajo en ánima. O sea, yo siento que son pactos kármicos en algún nivel, sí, porque es algo preacordado, pero en este caso yo no siento que sea para quemar karma, que podría interpretarse así también, ¿no? Imagínate que yo les hice un daño en otra vida y en esta vida decido acogerles, cuidarles y apoyarles. Podría ser, pero hay relaciones, yo lo tengo en mi vida y seguro que tú también, de esas que dices, no, es que con esta persona solo he venido a disfrutar, a compartir, a crecer, no hay ninguna rencilla, simplemente
nos llevamos tan bien, nos queremos tanto de otras vidas incluso, que hemos venido a vivir esta experiencia juntos. Luego, otro elemento común de todo viaje iniciático son las virtudes que tenemos que desarrollar. Para Dorothy, como os decía antes, son la sabiduría, el amor y el coraje, que representan el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león, que ella tiene que integrarlas y verlas dentro. Y para ti, ¿cuáles son esas virtudes? Como os decía antes, integrar valores elevados. Todo lo que aprendemos en el camino iniciático sobre la comprensión de la mente, sobre el funcionamiento de las emociones, sobre cómo obrar desde el mejor lugar, pero a la vez tener discernimiento para no tener una caída de conciencia o de voluntad. Este trabajo que hacemos en Ánima y en cualquier otro lugar donde se trabajen las virtudes y se trabaje el recuerdo de nuestra naturaleza espiritual, que no tiene que ver con nada inocentón, bobalicón, de que todos somos amor, oponopono, te perdono, mi hermano, gratitud ciega, sino coraje, valentía, fuerza, discernimiento, justicia, buen juicio, todas esas virtudes que normalmente apuntan a la fortaleza, paciencia. ¿Veis? Muchas de esas virtudes son masculinas. Las que se trabajan en el camino espiritual normalmente son virtudes femeninas, pasivas, que pocas veces construyen y generan o dan la fuerza o la fortaleza. La fortaleza es otra virtud para el verdadero camino espiritual. No detallo las virtudes porque depende de la escuela iniciática o del maestro, existen unas u otras virtudes, pero todos reconocemos lo que es una virtud frente a lo que es un vicio. Entonces nosotros estamos en esta experiencia precisamente para desarrollar o sacar a la luz ciertos talentos, ciertos dones que nos son dados o que ya poseemos y están ahí medio adormecidos. Luego otro elemento es la persecución de un falso ideal. En Dorothy, que esto es lo más bonito de la historia, y si no quieres que te haga spoiler de la historia o de la película, sáltate esta parte, es el mago de Oz, porque Dorothy, todo el camino que emprende junto al espantapájaros, el hombre de hojalata, el león cobarde y su perrito Totó, es para buscar al mago de Oz, porque el hada buena le dijo que con el mago de Oz iba a poder volver al hogar. Él era el que le iba a hacer eso, a facilitar volver a casa, que era su deseo, porque estaba perdida en el mundo de Oz o había aparecido ahí aparentemente en contra de su voluntad. Era un fraude. El mago de Oz era un hombre corriente, era un falso ideal. Y para ti, ¿cuál es el falso ideal que persigues? Pues perseguir todo el tiempo deseos creyendo que ahí está la felicidad. Cuando tenga la pareja, cuando tenga la casa, cuando tenga el coche, cuando tenga el trabajo, cuando me saque la carrera, cuando seré feliz. Y aquí el truco, el reto es saber que hasta que tú no reconozcas que la felicidad es el propio camino, cuando me ilumine seré feliz, cuando aprenda más, cuando haga el siguiente curso ultra espiritual o cuando haga el siguiente seré feliz. Mientras sigas buscando fuera y no reconozcas que aquí está la felicidad, estarás persiguiendo un falso ideal. Y luego, como punto último y elemental del camino iniciático, está la aspiración al verdadero ideal. De hecho, la historia del alquimista de Paulo Coelho habla un poco de esta cuestión de, no la he leído, me la han contado, de perseguir, ir con un pretexto, moverse con un pretexto, que puede ser este falso ideal, este mago de Oz, solo para darte cuenta de que ya estaba todo aquí, ya tenías aquí todo tu potencial. Y esto nos conecta con la aspiración del verdadero ideal. Para Dorothy, este verdadero ideal era recordar que no hay lugar como el hogar, y un estado mental corregido sería ese hogar. Y para ti, ¿cuál es la aspiración al verdadero ideal? Como decía antes, es vivir como si todo fuera un milagro. Y vivir como si todo fuera un milagro es entender que estás aquí para 3 motivos esenciales, que es saldar deudas acumuladas en vidas anteriores, que es ese karma del que os hablaba antes. Nuestro espíritu viene aquí voluntariamente, volitivamente a saldar deudas. Y eso que muchas veces vivimos como mala suerte, putadas, me tocó una mala familia o viví esta mala circunstancia, son formas que encontramos, que nuestro espíritu encuentra de equilibrar el karma, es decir, el daño que siente que hizo o el bien que siente que tiene que recibir, que en ese sentido sería lo que se llama dharma.
También venimos aquí para comprender la situación en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Por qué o para qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Qué me ha traído hasta aquí? ¿Por qué estoy en esta ciudad, en esta casa, en esta situación actualmente? Adquirir comprensión, visión, discernimiento, eso es lo que hacemos en el camino iniciático. Conocernos, autoconocernos, comprender lo que ocurre, responsabilizarnos de lo que ocurre. Y en tercer lugar, el motivo esencial por el que estamos aquí es el camino de las virtudes, es despertar las cualidades dormidas en ti. ¿Qué es lo que hacía Dorothy? Es recordar que todo está dentro de ti. Ese valor no está en el león, ni ese corazón en el hombre de hojalata, ni esa sabiduría en el espantapájaros. De hecho, estos tres personajes recuerdan a través de un símbolo que les da el mago, porque el mago no era un mago, era un farsante en realidad, les da a cada uno una especie de chapita de símbolo, que lo único que hace es recordarles que ya lo tienen. ¿Veis? Entonces, lo único que tenéis que hacer vosotros es recordar que hay unas cualidades dormidas en ti. ¿Cómo reconocer cuál es esa cualidad dormida en ti? Muy simple, porque te sientes atraído por ella, por un lado, y por otro lado, porque te resulta fácil. O sea, aquí hay una especie de paradoja, es decir, imagínate que tienes que desarrollar la fortaleza, porque te presentas como alguien débil en esta vida o alguien hipersensible al que todo le afecta mucho. ¿Por qué sabes que tienes que desarrollar la fortaleza? Porque ocurren muchas circunstancias en tu vida que te reclaman ser más fuerte, ¿vale? Y por otro lado hay una serie de talentos que te son dados y que muchas veces no valoras porque es fácil para ti. Imagínate que eres alguien que sabe escuchar, súper fácil. O, volviendo al ejemplo de alguien muy sensible, tienes una sensibilidad muy potente, que en el sentido negativo se asocia a la debilidad y te requiere desarrollar fortaleza, pero por otro lado, esa propia sensibilidad te está haciendo captar lo sutil. Eso que captas tan sutil, por un lado, te daña, porque todo te afecta mucho y eres muy hipersensible, pero por otro lado, te da una capacidad de visión y de discernimiento que es un don, no una debilidad bien enfocado, ¿veis? Entonces realmente todo don, toda virtud mal trabajada puede convertirse en un vicio, en un defecto. Y al revés, si la utilizamos para el bien, una virtud natural, como sería ser sensible, si la acompañamos, que sería una virtud femenina, si la acompañamos de una virtud masculina, que es su contraparte, que sería la fortaleza, te hace ser alguien sensible y fuerte. Es el combo perfecto. ¿Lo ves? Entonces, lo que nos lleva nuestro viaje iniciático siempre es aspirar a nuestro máximo potencial de desarrollo en esta personalidad, en esta circunstancia, en esta experiencia que hemos elegido puntualmente como humanos, pero siempre recordando que esta experiencia solo tiene sentido si todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos es siempre enfocado a despertar nuestros dones espirituales y al recuerdo del lugar desde donde venimos y a la inversión en siguientes vidas en un desarrollo espiritual, no la inversión simplemente en cuerpo y materia. Así que en esto consiste vivir como si todo fuera un milagro. Espero que te haya gustado iniciado. Te veo el siguiente domingo en el siguiente vídeo y toda la información en animaterrible.com. Cuídate mucho.